Oibori sangha karvone kede nava tahidere kam kada kada juba samana tahidere ke. Tashidele to everyone who is joining the live stream. Tashidele a todos los que se unen en la live stream, en la transmisión en vivo. We'll begin with opening prayers in the Yellow Prayer Book on page 1. Vamos a empezar con las plegarias en la página All mother sentient beings, limitless as space, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and omniscience. May they experience happiness, be free from suffering, and swiftly may they attain precious, unsurpassed, perfectly complete enlightenment. All mother sentient beings, limitless as space, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and omniscience. May they experience happiness, be free from suffering, and swiftly may they attain precious, unsurpassed, perfectly complete enlightenment. All mother sentient beings, limitless as space, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and omniscience. May they experience happiness, be free from suffering, and swiftly may they attain precious, unsurpassed, perfectly complete enlightenment. For that purpose, until I attain Buddhahood, I will apply my body, speech, and mind to virtue. Until death, I will apply my body, speech, and mind to virtue. From today until this time tomorrow, I will apply my body, speech, and mind to virtue. I take refuge in the Buddhas until I attain the essence of awakening. Likewise, I take refuge in the Dharma and in the assembly of the Bodhisattvas. Just as the Buddhas of the past gave rise to bodhicitta and progressed along the Bodhisattva's path, so shall I give rise to bodhicitta for the benefit of all beings and practice the stages of the Bodhisattva's path. I take refuge in the Buddhas until I attain the essence of awakening. Likewise, I take refuge in the Dharma and in the assembly of the Bodhisattvas. Just as the Buddhas of the past gave rise to bodhicitta and progressed along the Bodhisattva's path, so shall I give rise to bodhicitta for the benefit of all beings and practice the stages of the Bodhisattva's path. I take refuge in the Buddhas until I attain the essence of awakening. Likewise, I take refuge in the Dharma and in the assembly of the Bodhisattvas. Just as the Buddhas of the past gave rise to bodhicitta and progressed along the Bodhisattva's path, so shall I give rise to bodhicitta for the benefit of all beings and practice the stages of the Bodhisattva's path. Until awakening, I take refuge in the Buddha, Dharma, and the Supreme Assembly. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the benefit of all beings. Until awakening, I take refuge in the Buddha, Dharma, and the Supreme Assembly. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the benefit of all beings. Until awakening, I take refuge in the Buddha, Dharma, and the Supreme Assembly. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the benefit of all beings. May all mother sentient beings, limitless as space, have happiness and the causes of happiness. May they be free from suffering and the causes of suffering. May they not be separated from the happiness that is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. May all mother sentient beings, limitless as space, have happiness and the causes of happiness. May they be free from suffering and the causes of suffering. May they not be separated from the happiness that is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. May all mother sentient beings, limitless as space, have happiness and the causes of happiness. May they be free from suffering and the causes of suffering. May they not be separated from the happiness that is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Mandala offering. An
infinite array of worlds, each with 4 continents and the wealth of infinite oceans of realms, if I bring them all to mind and offer them without exception, please hold with compassion all the beings they contain. My body, enjoyments, and whatever I own, my aggregates, elements, and sense sources, my aspirations now and in times to come, as well as everything I grasp as mine, by offering them all, may I be blessed with the end of self-grasping, completely liberated from the bounds of real and unreal, transcending the names and concepts of arising, cessation, and abiding, coming and going, affirmation and denial. The Supreme Mandala is the natural state. By offering it, may I be blessed to attain the state of Buddhahood. Om Guru Devada Kini Ratna Mandala Praktishta Soha. Namo. To the Guru, the utter purity of all appearance and existence, I offer all appearance and existence arisen as the primordial ground. I supplicate you, may the 3 realms be completely liberated. Please grant blessings to empty samsara from its depths. Lord with 5 omniscient wisdoms, crown ornament, kind one with loving nature, precious protector of beings, heart of all Buddhas, inexpressible by words or thought, I supplicate you from the core of my mind. Bless me from within the state of Dharmata. Bless me to realize this mind, primordially pure and unborn as the unfathomable Dharmakaya. Please turn the wheel of the Dharma of the greater and lesser vehicles and the teachings common to both, according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Rasem Chukang on Deba, Savilame Jablazo, Sasson Chiti, Natome Bonjoa, Gilaso, Semjin, the Tajila, Tamba Chujan, and the Zado. I didn't to know number, a big Hatan, take calling on Kishi or anything, take Kimura, Carlton, Congress, and Nimchi, Jinchemi, Patrici, Sen Nane, Sars on the Chum, the Natabati, take Kimo in song. Then Greva, take Kimola, then to die Chung lip songs. It did this one. Mam song, some nason. The tick, song new method mean the Kimo, the Chung song. There is a true charge about the coming to the Teton Doctor Loma God, the death of the Trubal, oh, the Ray, Mare, the Teton Woman, the Manatakarina, Doctor Lord, the Trubati, that's Trubati. The diligent take it or the tower is chipping on me. There is not all concert for some of the Dollar in the Takitan Mago, and Bena Linta Charlie about the not the port about the Chadori. The latest theoretically, the Tubata Chavans, the ticket, Mr. Lord Carreri, that the Mato Bacana, Namsi, the Don Namsi Shilling Port, that Namsi Shilling Port somewhere, Namsi Shilling Port, not the name. Namsi the Hiri Kepate, Namsi the Dajini or Yishil Teo Mari, Dajini is its enemy, so Jadea, Petty Percent, Sanum Jatina, Bishop Jesus of the Petty Jatoma, or that says over Tongue, so send the Kibari, the Tongue after me, resembling your Mari, so
Tiri atapa sanji ke semda. Tiri matapa rukha semjiwa. Sewi yate. Neruk dolu yung di te yore. Tiri tersa. Tiri chungma leble yin song. So Dharma Entonces, friends, amigos Dharma, ayer les expliqué el yoga de la unipuntualidad de la mejor manera que pude. Y hemos dicho que una vez que alcanzamos la unipuntualidad mayor, a través de todas las actividades, día y noche, de manera ininterrumpida, uno siempre está en un estado de meditación, de claridad y vacío, que es una experiencia de gozo que lo permea todo. Y la unipuntualidad mayor, que es el estado mayor de la unipuntualidad, cuando uno lo alcanza, uno ha llegado ya a la etapa de no elaboración menor, que es la segunda etapa, y en la primera etapa de la segunda es la no elaboración menor. O sea, siempre que llegamos al último de uno es el primero del siguiente. Jinten Sumo dijo, la semilla de algo más tardío está en el momento siguiente. O sea, cuando llegamos a la última etapa de una etapa, entonces la siguiente etapa ya está contenida ahí. Y cada una de estas etapas están interconectadas. La segunda etapa es la etapa de no elaboración. ¿Y qué es elaboración? La elaboración es la mente discursiva conceptual, que tiene muchos pensamientos, muchas dudas, y piensa que esto es así, esto no es así y demás. Y uno ve las cosas de una manera dualista, pensando esto o aquello. Y esta mente discursiva es lo que llamamos elaboración. Y no elaboración significa no tener una mente discursiva, sino ver directamente a la mente discursiva y cualquier pensamiento que surja, liberarlo a través de la atención plena. Al menos no seguir los pensamientos ni analizarlo. Surgen y se disuelven como en agua. Eventualmente los pensamientos son liberados en el momento justo en el que surgen y se disuelven. La no elaboración, eso es la no elaboración. La mente que tenemos todavía durante el primer yoga de unipuntualidad, esa es una perspectiva desde no realizar la naturaleza de la mente, le decimos conciencia, pero cuando realizamos la naturaleza de la conciencia, esta se transforma y se transfiere en sabiduría primordial. Y en el estado de no elaboración, la conciencia se transforma, porque entonces ya no hay pensamiento, no hay mente discursiva. Esa es la diferencia entre conciencia y sabiduría primordial. La conciencia percibe una existencia dualista, y la sabiduría primordial, no hay pensamiento dualista de yo y el otro. Entonces, normalmente cuando pensamos dualistamente, vemos uno y el otro, y vimos el mundo externo y vemos muchos seres. Y eso es porque lo que vemos es el cuerpo de cada quien. Pero una vez que hemos reconocido que no hay dualidad, aunque vemos los cuerpos, nuestra mente es una, sabemos eso. Sabemos que en la mente no hay división. Y la mente natural, pura, nuestra, de todos los seres, es una y la misma. Y esa es la cualidad que surge
cuando ustedes realizan la naturaleza en la mente, una vez que han alcanzado la unipuntualidad mayor, también han alcanzado la no elaboración menor. 그게 당 주미 이해지 들으다 주미를 주자선 거요래 그게다 주미 인구서 전에 양이 제대다 초사는 삭제가 초다 사미가 초니 송거리 들이 때렸다 삭제가 초디 답에는 랑겔lum하게 기와테 사파타 기와 강에데 기와 니들이 너는 무보다 지망을 신이들이 오다 생각 고민자지 다치 버리데 대양다 무보 초사지 대기 정거리 상상하게들이 자타들 받아 그라테라서 받들이 작게지 기와테 짜치 못해 소니 시바지게 들리지 탐지들이 가리 제대로 돼서 오다 때문에 제고 때문에 뭐 저거세 별 초바도 별로 다 때를 가리고 쌍마타자 다 때는데 무슨 저거세 때는 저거세니 가와다 만들 때는 줘봐 때라서 제요래 대타들이 대양 sem나 중하려 레도 차와요래 레도 차와를 들리는 들이다가 주제 들리는 무엇도 집에 주방요래 대타원을 들이 주제가 제름 당시 주제를 제름이라고 해요. 주제가 제름 거나 제름 들었더니 이제 미르게 손에 다 제름도 다외 찍으신 거 다외 맞은 제름 다 고열서 동사서 대타 제형 대서 중지적의 요래 우리 다외 제타가 제름이 가리네 생기들이 랑게 마행관은 저바타 작은 거니지 사이코도 딱바타 제작을 하지 그 대행이 제 지대니 저를 대신 봐요 같은 거지 드리지는 정탈들이 정탈들이 나동 좀 잘하지 정탈 다 통다고 차고 그래 드리들이 양자다 그때들이 사실 무슨 체마가 되고 또도 나왕 제를 때도 무슨 거래 대탐지 소지 그때 주미 이제 가리에 대해서는 결국부터 치면 직디가 싸워하는데 직디가 싸워하니 추가 싸워하던 게 들려서 따고 줘서 깨를 나서 보던 게 무엇보다 재밌었던 맛이가 아좀 람지가 들리겠다 그래야 돼 람지가 저때 람지 저저 집에나 들리겠다 들리서부터 롱거 제조 성교 성하더니 제조 성교 가려야 돼 사이코 사람들이 샘 담아서 사이코 사고 살려고 요래 옛날에 살들이들 똑똑으로 똑똑하잖아 랑그 샘을 살들은 야통하게 살들 요래 들이대는 것보다 치면 말해봐 대답을 살들이 들이대는 띵똥 야통다가 되게 들이는 것보다 치면서 다다로 동대 이런 게 들이대는 주제지 고 대답 나도 것보다 치면 저도 마송어 들을 주제지 주바다 잡아지 인상대 팀에다 되는 거 지만 좀 먹을지만 이때 양께 제벌을 해왔죠. 땅에서 안 돼서 그런데 저거서니 제벌을 해도 대답 주게 너는 좋아요. 대답을 강금에 다른 애들이 남동랑 살때 대도 처음에 대답들이 주제 쓴 거요. 이 대략들이 사람들이 속았더니 난동 생정오라 깨가가 들어와서 또 장지 똥빠르점에 미시지 뇨시상 마찬가지인데 이제 똥빠르점에 미시지 뇨시지는 다들 대화 요리 나동 내용을 대화 요리 대화들 양게 진짜 내용을 초하디 그래서 신발하고 요리 다 때려서 요리 So the en el estado de no elaboración, en un estado continuo de práctica unipuntual, en general hablamos de la acumulación de mérito, y eso también está relacionado con la elaboración o no elaboración, porque hablamos de que hay dos tipos de mérito. Está
el mérito conceptual y no conceptual, el puro y el impuro, y se refiere a todas las actividades virtuosas que hacemos con mente, palabra y cuerpo. Y sin embargo, hay un esfuerzo en esto y hay conceptos. Hay una fijación en las cosas buenas que estamos haciendo y pensamos que esto es como se supone que debemos hacerlo, esto es verdaderamente como hay que hacerlo y demás. Y sostenemos esta visión de que lo que estamos haciendo es muy preciado. Aunque es un mérito, hay una fijación en esto de que es meritorio. Y básicamente conceptualizamos las cosas. Por ejemplo, cuando estamos organizando ofrendas, un altar, una estatua, hay una especie de fijación en una visión de cómo esto debe hacerse en nuestra mente. Y pensamos, así debe hacerse, tengo que hacerlo así o no, las ofrendas tienen que estar de esta forma, muy limpias. Y creemos que esto es real. Y debido a esto, hay esta fijación. Y lo que sucede es que, por supuesto, cuando las cosas suceden como uno quiere, uno es feliz. Pero cuando no suceden como uno quiere, uno se siente muy frustrado. Entonces, la falta en esto, en la mente, es que hay expectativas sin miedo, hay fijación en la mente y eso es elaboración. Y este tipo de práctica de virtud se basa en el aferramiento a una realidad concreta de las cosas. Y eso es básicamente lo que llamamos virtud basada en la elaboración y también en la etapa de visualización, de generación, hay elaboración. Jingu Digma dijo que practicando la etapa de generación, esta práctica debe hacerse a través de la visión que es la naturaleza de la mente, porque si no se hace así, uno cae en la falta de aferrarse a esa generación como algo ordinario, como una cosa sustancial. Entonces, ¿cómo se supone que debemos practicar a través de la visión? El punto aquí es que la mente está en un estado de no distracción, sin ningún aferramiento, pensamiento de aferramiento en la mente. Cuando visualizamos a la deidad así, y la deidad surge, aparece la forma desde un estado de atención plena y no de un estado discursivo de pensamiento. Y al final, la deidad se realiza como una apariencia vacía, como un arcoíris en el cielo. Y eso es porque no nos aferramos a su existencia sustancial concreta, porque realizamos esta unión de vacío y claridad. De otra forma, si visualizamos a la deidad desde la perspectiva de la elaboración, entonces hay un aferramiento a la existencia verdadera y concreta de la deidad. Y eso nos lleva a varias faltas, por ejemplo, en la práctica Dharma y también en nuestras actividades. La elaboración mental nos lleva a muchas faltas. En nuestra práctica Dharma, en este contexto, es fundamental sostener la visión y la etapa de generación, hacerla desde la visión sin ser controlados por el pensamiento conceptual. O sea, ser de manera natural, no elaborada, especialmente cuando practicamos a la deidad del Sambhogakaya, porque la esencia del Sambhogakaya es la unión de las etapas de generación y perfección. Entonces la deidad aparece claramente en tu mente, pero luego lo que aparece carece de
existencia inherente, aparece como un arcoíris en el cielo. Y esa apariencia no está manchada por cualquier concepto de materia existencial sustancial. Aparece vacía como un arcoíris en el cielo. Ese es el punto esencial de la etapa de generación. Y también en el contexto de no elaboración, es morar en un estado claro y vacío que no está perturbado por una elaboración mental, por ningún aferramiento a la apariencia, a la existencia de la apariencia. Por ejemplo, cuando piensan, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo así o hacerlo asado. En el momento en que ustedes piensan así, aunque practiquen Dharma, ya que hay expectativas sin miedo atrás de esto, también habrá otros resultados. Eso es lo que llamamos elaboración. Entonces, cuando practicamos la deidad, lo que aparece surge de sí y es una apariencia natural. No aparece como un concepto mental, aparece de manera natural, de manera no elaborada. Y en el texto aquí, en la etapa de no elaboración se dice que en la etapa de elaboración no menor, la de no elaboración menor, aunque uno se ha dado cuenta que la esencia de los pensamientos, las percepciones y la mente está libre de elaboraciones de surgir y cesar, uno todavía conserva una conciencia que se fija en la vacuidad, verificando las experiencias del vacío, y uno todavía espera alcanzar nirvana y teme el samsara. Verificar las experiencias significa que todavía hay una experiencia de gozo cuando uno permanece en una claridad vacía o hay mucho gozo. Y en el estado menor de no elaboración hay una sensación, una fijación sutil en este estado de mente.
문제 내던 자기 인종에 되게다 뭐 르도 데레데리다 나타도 동네 다사다 무슨 용어를 때 추동이 요 말이지 그 카톡 말이 맞아 동네 용어 말이야 동네 직장요 말이 저거들 초와지요 대는 초와지는 용어를 초와지라 동네 초와죠 동네 집은 용어한테 세면 저발이 대는 저리다니 다 문에지 하고나 따로나나 야오나 들리니지 따지고 샘지 장마사장 차요고요래 샘지 장마사장 저 첫당문으로 이거 별로 첫 장마사장마다 먹는 로라 등서 록초고요래 용마지데 쳐다가 들리는 줄 알고래 대리로 다 문에지 하고서 들리 문에 상동에 자주래 주제제서도 다 광을 아무리 예리 되다가 본대가 추탐제다 보면 내가 포기요 좀 왔다 그래야지 좀 왔다 주의를 지그래 등내리 진진이 용도고 말이 내는 라지가 요라 초변 초과더니 대다고 딱 용화거든 애들이 그게 차서로 대려오네 대처를 때 라가 요리 고아 같은 차고들이 갖고 요리 주제지 바지는 서는 남도 짝차로나 남도 되라 뭐가 심심하고는 등내리 섬들이 대를 뛰니 찌기니 피고서 못한 거요래. 야, 대라니 땅을 지지 찌기니 피고서 못한 건 나도 그래 샤을 빼나 유무가 속치보다 샤르나 샤르가 뛰는 따서 태나 들이 샤스 생고 이제들고 직접 맞아봐요. 샤지 유무 받아야 네 아들이 맞아봐리 따랑 소리를 오늘들이 매달 보시는 거지들이 돌투고요. 대그들이 아주 따가던 냠냠부터니 그래들이 딱히 로네 그때 가이샤나 띵은 대서 받들 그래서 들려만 왜 대로 냠냠부터냐 대로서나 요래 제가 그래시 받이 너도 사실은 너 세면 가이샤나 때 똑똑 로나 마셔나 따지게 벨 대대 가리지 레야 요마 마리아 요마리 인사부만 민사부는 말이 지금 나 템조리 나팔 내가 타바다기 나도 대화도 좀 이제 템조리 대 템바들이 사진 나가면 되는 소리 그냥 막 샘블합데 줄었다 뒤지 출세부대로 하고는 직접 막상 샘티 때문에 너벨 대랑 샘지가 하고는 대들이 있던 밖에 내 두고요 말이 대 띠마 토토들이 두고요 말이 대답을 내들이 다사 남용들 주제에 대해서 땅을내지 lep송나 남도 가래는 남상 쇼트나 남지가 주제라고 대답과 양성구요 해지 So the non-elaboration. En la no elaboración en general, básicamente hay diferentes formas de entender y realizarla. Podemos llegar a una conclusión basados en la comprensión o a través de la experiencia. Personalmente, para mí es difícil hablar desde la experiencia porque aunque no he alcanzado la unipuntualidad mayor que se requiere sin distracción continuamente día y noche permanecer, no puedo decir que yo haya alcanzado ese estado, pero tal vez haya discípulos que son excelentes practicantes y que seguramente han alcanzado ese estado. En todo caso, esta no elaboración puede entenderse desde la perspectiva del entendimiento o la perspectiva de la experiencia. Y hay una diferencia entre ellos. ¿Y cómo es desde la perspectiva del entendimiento? Por ejemplo, cuando uno medita en visualizar el gran palacio de la deidad, hay este pensamiento en tu mente, estoy meditando en esto. Tienes esta sensación de que
estoy meditando y visualizando esto. Y cuando meditas y después vas a tu actividad, ya, además, cuando estás en el mundo ordinario, todo vuelve a ser ordinario y tu mente vuelve a estar con una percepción que percibe todo real, como concreta. Tu mente se vuelve a solidificar. Cuando ya no estamos meditando, otra vez vemos las cosas como concretas. Y eso es de entender. Si reflexionamos en esto una y otra vez, pensamos, por ejemplo, este mundo es un fenómeno compuesto y debido a esto consiste de pequeñas partículas. Y básicamente no se puede encontrar la partícula más pequeña. Hay una masa infinita de partículas. Y cuando vemos este mundo y aparece tan real, podemos pensar que consiste de estas partículas, es impermanente porque es un fenómeno compuesto. Cuando tratamos de entenderlo y de que todo lo que aparece no existe inherentemente, solo es temporal, y al final este mundo va a colapsar porque es impermanente. Este es algo que la ciencia sabe, y cualquier cosa que la ciencia descubra es un descubrimiento de la sabiduría, porque todo lo que se ha hecho en este mundo se ha hecho por la sabiduría. Y la sabiduría es el Buda. La ciencia posee también este aspecto de Buda, de sabiduría en ellos, y por eso están conectados al Buda Dharma. En todo caso, cuando reflexionamos así acerca del mundo, pensamos, ¿el mundo existe o no existe? No podemos decir que no existe, porque existen estas partículas. Pero no hay nada a lo que pueda señalar que tenga una existencia verdadera. Al final va a colapsar, se va a desintegrar. Y además, los planetas también, cada día hay un planeta que colapsa. Entonces, no existen de manera inherente. Pero si se preguntan si no existe, tampoco pueden decir que no existen porque lo pueden ver y parece que está ahí realmente. Es una apariencia momentánea, ilusoria. Y esto se relaciona también al samadhi de ilusorio, en el que uno entiende que aunque uno ve las cosas, estas cosas carecen de existencia inherente, y una vez que lo entiendes, sigues hacia ver tus propios pensamientos, tu mente interna, y te das cuenta que tampoco existe. Cuando vemos la mente, surgen muchas sensaciones, placer, dolor, y en este mundo vemos que hay tanto sufrimiento y sentimos que yo sufro tanto, y uno continúa reflexionando así y dice, bueno, es por mi karma pasado y por eso estas condiciones momentáneas surgen que me llevan al sufrimiento. El karma ha creado este cuerpo, y una vez que tenemos este cuerpo, experimentamos verdadero dolor. No podemos decirle a alguien que no existe el sufrimiento, que no es real, porque son palabras vacías, porque no hay alguien que no sufra, porque tenemos un cuerpo y entonces tenemos sensaciones físicas de dolor. Claro que existe eso, existe la experiencia del sufrimiento, pero en todo caso, en última instancia, está relacionado con el pensamiento en nuestra mente. Entonces, ¿cómo es cuando alguien ha realizado la naturaleza de la mente? Que uno permanece en la visión,
el estado natural de la mente. La mente es un estado claro y puro, como agua pura y clara. El agua pura, puedes hacer muchas cosas con ella. Cuando está completamente pura, lo puedes utilizar como gotas para los ojos. Pero cuando el agua está sucia, no puedes hacer nada con ella. Y se ha vuelto algo inútil. En todo caso, cuando uno ha realizado la visión, el estado natural de la mente, eso está conectado al estado de no elaboración o de visión penetrante, que ve la naturaleza de la mente, y al verla reconoce que todos los fenómenos de samsara y nirvana son apariciones temporales que carecen cualquier existencia verdadera, son ilusiones. Si piensas que son reales, en realidad no puedes encontrar nada que posea sustancia inherente. Y por un lado existen, pero por el otro lado no existen. La no elaboración desde la perspectiva de una experiencia parece ser más fácil que la causa intelectual para entenderla, porque desde la experiencia, por ejemplo, cuando surge un pensamiento, normalmente nos aferramos a la verdad de este pensamiento y decimos, esto es así, esto es real, esto así es, pero un pensamiento lleva a otro pensamiento y nos encadenamos y nos aferramos a los pensamientos. Y cuando surge una emoción muy fuerte, si permanecen en la visión, en un estado de no elaboración, sin analizar, ustedes solo, básicamente, el pensamiento surge, pero ustedes reconocen que la mente de la cual surge no existe de manera inherente y nada surge de ahí inherentemente. Entonces la emoción aflictiva surge, pero realmente no existe. Es como cuando reconoces esto, es como la madera se encuentra con el fuego, así los pensamientos se liberan. Esta es una experiencia y cuando experimentamos esto, podemos ganar una comprensión más profunda. Como cuando analizamos conceptualmente, esa es otra forma y es menor. Pero si ustedes permanecen en este estado no elaborado, sin analizar nada, sosteniendo la visión, es más fácil a través de la experiencia. Y muchos lamas han hablado de esta experiencia, es lo que dicen. Y este estado de no elaboración, en esencia, es la mente que no elabora y no analiza lo que surge. Eso es suficiente para el estado de no elaboración. Ustedes no piensan que esto es o que esto no es. Simplemente permanecen. Si no lo analizan, vienen los pensamientos como nubes en el cielo, surgen y se disuelven. En el texto del Ganges Mahamudra se dice, sin un solo pensamiento decisivamente vea tu verdadera naturaleza, tu naturaleza última. Y cuando conoces la naturaleza de la mente, entonces te vas a quedar en este estado de no pensamiento, no importa lo que surja. Y cuando te quedas en este estado no elaborado, entonces no hay ninguna fijación que permanezca ahí. Y eso es cuando has alcanzado estabilidad en este estado de no elaboración y no hay fijación a los pensamientos que puedan permanecer. Se vuelve un estado natural. Cuando han ganado experiencia en la visión, el momento en el que surge el pensamiento, instantáneamente se disuelve en sí mismo, en su propio estado natural. Y esa es la esencia del estado de no elaboración. 다 따지 주라시마도 다 타초고 노래
大他求了大家，这个大他求了这里头主要从那把有什么这那些，这大他就把了刚才人你有的，刚才人你了刚里，变成独金养你这不到去了送了的，中日金北接着做完了土干工过来去，来了金北没做完了铁出工过来送，这个中日用的，今年的中日金北接着做完的。大话龙那个真的，大别人不说，光俺把龙那个把龙个地方了，那这龙芒过来讲的这里，我们其实大话地里拍的这里大片呢，我们拉说我电影边的这里才从弄到就可以了，这里基本上边送了的，大龙来当这啊，哦，中多难的出发了，他不知道俺们这样子，龙来当这啊，就接着。这个大的罗人等于这方面吧也有的，这他空那么大，就不可能被杀了，不能把人把就送过有的，他我们到这了什么的啥的，干龙那的，龙给打到这里的这送过有的，等你来了进北面就说话去把这个里，那个这个我们养出来的，光个这里养的有的，这个里送的这哪路变迁个咁那个嘛个送直到那普通的电通送，这个自己拖拉机，但俺都不能电到我啥的设置，当我家人自己送的可能没记得，包括都讲到就是讲的主要兄弟，这俺个的车子们通送，老张这个该送的呢，一些没大穷的人全部没说样有送到边了，他别讲你的呢，所以了大概就这么单你，那个是天气的问题，天气的那多差了我这里的你对了，这天气这个那多差东西，你学都可以的，学的那边呢，大没大就是没什么东西，他没匆匆的说。没匆匆的，你咋不儿？你真忙不着了，不是没说的，这次当过来的，把人家带来说个没匆匆的，这种人不行忙不着，别这里养能到，别这里这一些没大从这大人们生活内容上的真是，你我还好说嘛，这真是的个人的，真是的了，第二是呢，大人们那么多匆匆，他们接到了，你这什么？你这个人们没做样做的，这不行，匆匆上去，那都匆匆长嘛，这里上面就抓住个，这切说了，这那多了花了头，这光家讲了吧，光个这里见到我嘞，这里他从去了，这种做的让一个口，这些啊，你让一个动作出用个有那边的，这种呢，那个那你这不干你，带着我这到光呢这里，真是这里。那么多长完的文件，在桌上上面就桌，这是在桌子上头，你那多少把这是看不了的，这样的你啊，那个做的这个说头，别这个，中途准备这次做完了，弄了把它点，来了准备没得做了，这让个我们两年前，但是呢，在这个方面，年轻可用的，来怎么样说的，但年轻家庭呢，这里可用的那么怎么样？你那个那多家庭这个搞的，你让他大的钱，经常拉说我这个搞的，前面那我们经常见了，大钱什么，这搞的你经常接啥这样的，三个白茶的接的，你晓得这个白茶的成果有那边呢，没这个，一些的那在里，南极一些人跑脱过来，这跑法都是脱过来，南极一些人跑到这里。你们把成功打你们没法送的，你们没办法了嘛？你们这样的做了的，别得到了的，让你得到了的。And so, in terms of En términos de decidir sobre la visión, ganar certeza en la visión, hay básicamente dos tipos. Eso no es la visión de la etapa de no elaboración. Como dijimos, cuando uno alcanza la no elaboración
la unipuntualidad mayor ya tiene la no elaboración menor. Hay dos tipos de practicantes. Uno es un practicante que es diligente y avanza y practica el togal, que es el cruzar directamente en la práctica Dzogchen. Y el otro es un poco flojo, mundano, y él debe practicar techo, que es cortar a través de. Con respecto a la visión, así es como los dos logran la visión, pero dependiendo de qué tipo de individuo uno es, así logra la visión. Entonces, desde la perspectiva de Madhyamaka, que por ejemplo los Khenpos aquí han estudiado, ellos alcanzan la visión a través de la lógica y las escrituras, por ejemplo, siguiendo el razonamiento del Madhyamaka, el camino medio, es así como logran comprensión, a través de entender, de llegar a un entendimiento, uno corta a través de todas las dudas y las concepciones. Milarepa dijo que la visión debe estar conectada con las escrituras y el razonamiento lógico. Él dijo que alguien que ha logrado la visión ya se puede echar a dormir. Es alguien que basa la visión en las escrituras y el razonamiento. Y aunque todavía surjan dudas, así los pueden eliminar esas dudas a través del razonamiento lógico. Hay quienes son diligentes y hay quienes son un poco flojos. Por eso hay formas diferentes de practicar. Desde la perspectiva de la meditación, para los que tienen que hacer más esfuerzo porque son medio flojos, por ejemplo, hay una enseñanza que yo me topé cuando era niño. Niguma era consorte de Naropa. Cuando vi esta instrucción, de inmediato la escribí y me aferré a ella, ¿no? Y era una instrucción en meditación que decía que al principio tu sabiduría, tu conciencia es como un pequeño chispita de fuego, pero debes alimentarla, debes cultivarla una y otra vez hasta que se hace un fuego enorme. Esta chispa es nuestra atención plena. La mente que no analiza, que mora ahí, no analiza, eso es atención plena y eso debe ser desarrollado. Y nutrimos esto y lo hacemos grande, reconociendo todos los diferentes pensamientos que surgen en la mente, hasta los más sutiles y más pequeños. Y cuando ellos son claramente reconocidos, van a colapsar en sí mismos. Y eventualmente la pequeña chispita de fuego se convierte en un gran fuego, pero empieza con una chispa. Entonces, por ejemplo, en Tibet, cuando decimos fuego, cuando tenemos una chispita y queremos hacer fuego, vamos poniéndole madera para que vaya creciendo poco a poco y cuando ya es muy grande, podemos rodearlo para que no se desborde. Entonces, la atención es así, es como un pequeño fuego y al principio reconoce los pensamientos los más burdos, y la atención plena los quema. Pero si ustedes sostienen atención plena todo el tiempo, eventualmente serán capaces de soltar todos los más pequeños y sutiles pensamientos sin que ninguno permanezca.
ninguno se quede atrás. Y eventualmente ustedes podrán también digamos, superar los más intensos y los más fuertes. Y eventualmente todos se van a disolver en su propio estado. Lo vamos a cortar a través de, esto es el cortar a través de el directamente cortar, que es bueno para los que son flojos. Eventualmente uno naturalmente podrá cortar cualquier pensamiento que surja y esta es la práctica. La atención plena se vuelve sin esfuerzo y naturalmente presente. Y al practicar así, traten primero de reconocer todos los pensamientos sutiles que surjan en su mente y libérenlos, que se disuelvan hasta que no queda ninguna huella de ellos. Al principio es más difícil soltar todos los pensamientos intensos que surgen en la mente, pero si practican con diligencia podrán ser capaces de liberarlos y eventualmente podrán permanecer en un estado unipuntual día y noche, de manera natural, sin ningún esfuerzo. Y especialmente si eso es difícil ahora y no hemos logrado este nivel de sostener esto todo el tiempo, al menos en tiempos de dificultad debemos recordar la visión. En tiempos en que tengan miedo, por ejemplo, en un sueño cuando tengan miedo, si son capaces de recordar la visión, el miedo va a desaparecer. Van a reconocer que ese miedo, esta apariencia temible es una impresión de tu propia mente. Y esta atención plena que ve esto va a quemar esa impresión y eventualmente de esta forma la conciencia es transferida o transformada en sabiduría primordial. Como se mencionó antes, ¿cuál es un signo de esto? Un signo de práctica, un signo de meditación es ausencia de emociones aflictivas. Entonces, la ausencia de emociones aflictivas, sin embargo, no significa que no haya emociones aflictivas. Lo que significa es que las emociones aflictivas siguen surgiendo, pero se disuelven en el momento en el que surgen y son liberadas inmediatamente. Y a eso nos referimos con falta de emociones, carencia de emociones aflictivas. Entonces hay dos tipos de individuos, a esto nos referimos. 당시 남들제 남이 갔다 기와에 제적도 송다가 남도 고는 고서 나도 고는 거래시 나도 간샤데 너는 고시고 그래 대상치 밤이 와도 마셔가 뭐는 이 뭐시네 그래그들 남도 싸추고 소리는 거래 그래그들 밖에 남도 싸추지 받더니 다다 곰냠냠더니 아까 공기 기와에 이렇게 그런 거 딱게 담을더니 싸추거든 관계를 괴상서 맞아봐 돈이 되는 밥 돈이 있지 받은 흠한테 제일 봐 개발적인 양 딱게 담을 제일 밖에 다지 되게 딱게 담을지 파지는 코대가 최탐이 직접 매가 많이 봐또 봐지라 이제 소들이 되지 맨줄이 따야면 강매에 다 마시라고 다 마실 때들이 영탈 다지 사지 깔아지 따고도지 사지 깔아지 저 똥만이 남도들이 똥만이 책들이 사지 깔아는 예와래지 막 쓰다가 애들이 똥만이 똥장만 캐리고 말이 똥이가 이런 말이 변해 되니 똥이 집에 책 찍고 돼야들이 사지 깔아는 거저 도봐야지 얘다고 고거리 얘를 때는 들이다가 뛰는 거 싸주기는 따뜻다 싸주는 주바 잘 되는 거서 체육밖에 하고는 가야 매번 남들 레프로들이 강을 제일 많이 해. 이 가항성으로 차그래. 얘네들이 사제들이 다가 다랑종 20대는 파비를 때들이 들리다 랑게 생내로 너희 정보가 대일들이 따뜻하게 따도 돈이 많이 돈이가 많이 봐. 오야. 들이 타이니서만 와서 이 용기 최초번 내려가게 타이니서만 와래. 강에 뭐 똥을 닦고 타야 되는 거 똥바지 똥장 나 갔다 와라
ramji sarbe 시대는 밤에 그 싹동 송족들이 도지 청년용 나마라 그 사지 같은 밤에 다음에 되니 시락용라 다 나와 사지가 다지 계획이 주지 때리 수장 때는 밥하고 이런 거에 그 사지 되는 밤에 싹동 송족들이 이 맹상 딱 와서 들 도지 청년 딱 와서 엄청 대답을 해래 뒤에는 또 사주는 다리 다 중중들이 하고 들이 되게 nam to tang yu mo ba sha ka se ta wa tang yu mo ba to na o de ram ji le se me da po shin ne be to ma ku ba ti yu mo ba pa sa ne sem sa wo de o cha o yo le da de wa dong ne ka na de ta mo shi ta te yo le ta mo ma shi ta ta mo ti dong ne sang tu ko yo ma le de de ta te ram le ta mo ta to te ko mo te 다음에 뒤에 메타 보셨나 이제 윤몽 이실은 저지 다치 책에 윤몽 이실은 전에 다들이 내 나로 이 장소서 말이지 20m 중에 그 메소야 저기 22일 말이 랑그 생고 내로 쌍마 쌍장 되리시 되리시 되리 되는지 23쌍마 쌍장 되 시락으로 차되는 나기 이제면은 되게 니들이 잠시 두고 그래. 별로 첫 싸움하니까 속바 삼지 다 두고요. 첫 속바 속바 다 두고 배 대설들이 이시에 따라서 유몽 이시를 저들이 유몽 이시를 저는 별로 시랑 친구들 랑들나 나가 따와자 하고는 새 열람마다 철랑 시랑 거 때는 시당 코는 거랑 위인들이 매랑 따위 이시디. 근데 하장 싸워 이렇게 랑도 없지 못하게 되니 랑글 빼는 시장도 지시장 쭉가에 미 고고핀이 멋지 강을 로유 니셔스지 담으더니 냠데 대랑 동고는 시장 때라지 펜투스웨이 지지 카카로 때라서가 대답이 이런 때아대 떠주고 그래 중나 배제도 가려는 돌을 중나 제다 그 시장 때게 떠야지 중으로 떠지 봐지 seddeşti boda toya yo mare e toya mena jitore le ngore tari nyum ma tosam nyum ma tari shedang le merong da wi shedang la ka le sender ka ri da del sender hatta sawo cha de le o ta nyum tok mare mi es se yalla te shedang ti tu ba ta ki ba ta tu ba da mara ta shedang che ro yo le 나는 그 유머 시랑 뭐 찾대나 이거로 검자는 시랑 하는 소리 검자 시랑 랑들이 검는 샤들이 유머 이시선 차서 들이 되게 때 별로 똑같이 뭐 냠설이 말은 유머 최고서 송송 때리 상하게 유머 이시시 차지 동요 때리 유머 이시 최면의 독세롱도 제발이서 예만 할 배송을 동네들이 딱지다네 유머 보다 시 최배봐 다티 유몽람이 시티 차들이 제 냠용을 보낼 때 다들이 다시는 리자 피바 요사에 했대로 송을 했 So yesterday I mentioned Ayer mencionamos que la unipuntualidad, la esencia de la unipuntualidad es la habilidad de sostener los pensamientos, suprimirlos, digamos, mantenerlos a raya. Cuando uno lo hace, no es controlado por los pensamientos, uno reconoce los pensamientos, pero uno no es arrastrado por estas aflicciones, por los pensamientos, las aflicciones que se generan. Y ese es en el contexto de unipuntualidad. En el contexto de no elaboración, aquí los pensamientos son arrancados por completo. No solo son suprimidos, sino son completamente eliminados. Esto viene de la experiencia directa de la meditación. Como mencionamos antes, para empezar, primero podemos entender desde la perspectiva de las estructuras, del razonamiento lógico, y como mencionamos antes, entendemos la naturaleza de todos los fenómenos, el samsara y nirvana,
mencionamos como los científicos también hablan de esto. Hubo un científico muy hábil y famoso que analizó todos la materia era un físico y encontró que no importaba cuánto penetráramos en la materia, no podemos encontrar realmente nada al final. Puedes diseccionar las cosas sin fin, pero no encuentras nada realmente. Básicamente llegó a la conclusión de que no se puede encontrar nada, pero no podía encontrar la verdadera palabra correcta de no encontrar algo. Finalmente él encontró en las enseñanzas del Buda que eso se llamaba vacío, y él dijo, es increíble, el Buda encontró la palabra correcta para esto, yo no la podía encontrar. Pero el Buda sí la encontró. El Buda llegó con esta palabra que ayudó a los científicos después, pero en la visión budista este vacío no es solo, no es vacío en el sentido de nada, sino que eso no es la visión budista. En todo caso, los científicos encontraron esto muy útil. En la no elaboración se dice que en este punto se arrancan los pensamientos de raíz, digamos. Cuando arrancamos los pensamientos, esto viene de saber que no existen inherentemente, que no hay nada ahí que pueda ser encontrado, porque no hay nada realmente ahí, tampoco no hay nada que hacer, porque no hay nada ahí realmente. El Buda llamó esta realización sabiduría primordial, que conoce la realización de la naturaleza de la mente, que es el logro del estado de Vajradhara o la visión de Mahamudra. Básicamente, cuando uno realiza el vacío, uno no cae en los dos extremos de eternalismo o nihilismo. Y eso es una visión especial de la visión budista, de que no son estos dos extremos de nihilismo o eternalismo. Es despejado esto porque nada posee existencia verdadera, inherente, es vacío como el espacio. Y el nihilismo se despeja o se aclara por la claridad natural. No hay nada, pero hay una conciencia clara que conoce. Y eso es lo que llamamos unión de claridad y vacío. Lo llamamos Vajradhara con consorte, los Budas y sus consortes y demás, representando claridad y vacío. Esta es la sabiduría que los científicos han recibido del Buda. Y no había nadie antes de ello, del Buda, que hubiera descifrado un buen término para esto, pero el Buda lo hizo y en todo caso encontró este nombre de vacío en la visión del Buda, pero en realidad es Vajradhara o vacío. En el estado de no elaboración es un estado en el que arrancamos de raíz todos los pensamientos, reconociendo hasta el más mínimo pensamiento, cualquier pensamiento o emoción que surja debe ser visto con atención plena, y a la hora de verlo con atención plena será como si el fuego consumiera una maderita, y entonces va a ser sin esfuerzo si permanecemos en este estado de claridad. Entonces no importa cuál sea la circunstancia de tu vida, si eres feliz o sufres, si tienes problemas o no. En este momento, si logras este nivel, no importa lo que esté sucediendo, vas a llegar a un estado de claridad, y en ese estado de claridad hay mucho gozo, no importa de qué esté sucediendo en tu vida. Y ese es un signo de haber reconocido
el estado natural de la mente. Si no lo hemos reconocido, el sufrimiento nos va a abrumar y no seremos capaces de soltarlo. Y esa es la cualidad especial de la visión budista en el contexto de la meditación. Es como un fuego y una madera, y a través de su encuentro, que es conciencia y pensamiento, las emociones aflictivas son transformadas en sabiduría primordial. Y esa es la instrucción que dio la consorte de Naropa. Uno tiene que cultivar esa chispita con atención plena una y otra vez. Lo que esto implica es que no hay otra sabiduría aparte. La atención plena se vuelve cada vez más fuerte y una vez que está completamente purificada, llamamos a ese estado sabiduría primordial o sabiduría trascendente discriminativa. Es una mente que ya no se aferra a la dualidad de yo y otro. Todos los pensamientos dualistas se disuelven en su propio estado. Es como agua pura que puede purificar agua sucia, pero el agua sucia no puede purificar el agua pura. Es como esta agua natural y pura que puede lavar todas las manchas y volverse sabiduría primordial. Las manchas se vuelven sabiduría primordial. Por ejemplo, alguien que entiende la visión, la naturaleza de la mente y se enoja, todavía va a sentir el enojo, pero no va a ver el objeto que lo hace enojo, pero va a ver directamente al enojo en sí. Y se dice que la naturaleza del enojo es sabiduría como espejo. El enojo tiene esta cualidad de claridad pristina, porque el enojo es muy poderoso, es una emoción muy poderosa y por eso tiene esta cualidad de claridad muy aguda. Y en el sentido común, cuando hay dos compañeros que han estado juntos siempre, aunque estén 20 o 30 años juntos, felizmente un día se enojan y todo se destruye y hasta pueden acabar matándose o irse, separarse. Lo que es destruido es el amor que ellos tenían por tanto tiempo, se destruye en un solo momento. Así de poderoso es el enojo. Y esa es la capacidad destructiva del enojo, al no reconocerlo. Y aunque tiene esta cualidad destructiva, en última instancia, todo regresa a la naturaleza búdica y la naturaleza búdica no puede ser destruida. Las emociones aflictivas pueden ser destruidas cuando se disuelve el enojo, pero no la naturaleza búdica. Cuando surge el enojo, se disuelve a través del reconocimiento y se vuelve como sabiduría, como espejo, porque la mente se vuelve extremadamente clara y poderosa. De esta forma, las emociones aflictivas se vuelven medicinales en cierta forma, porque hacen que la mente se vuelva muy clara si reconoces las aflicciones. Si no vemos nuestras aflicciones, si nos enfocamos en la persona que nos hizo enojar, el enojo solo se hace cada vez más fuerte, pero si vemos hacia adentro y vemos directamente el enojo sin ver a la persona y meditan, entonces el enojo mismo, la emoción, surge como meditación. Entonces también hablamos de las emociones aflictivas que surgen como sabiduría. Ese es el significado de esto. En el Dzogchen se dice que las emociones aflictivas deben surgir, porque se usan como un motivador para nuestra práctica, para exaltar nuestra práctica. En el Vajrayana no se rechazan las emociones aflictivas. Y Milarepa también dijo que cuando ustedes realizan que no hay diferencia entre emociones aflictivas y sabiduría primordial, ustedes han perfeccionado la realización.
Entonces, en última instancia, realizamos que las emociones aflictivas no existen realmente y que la naturaleza real de las emociones aflictivas es sabiduría primordial. Y esto es desde una perspectiva experiencial mía. Y así es como se enseña, y por eso lo enseño así, porque es de beneficio para todos. 생지고 대책 예말하겠어. 대책 나도 뭐는 거서. 뭐는 거 너가 뭐 대체. 주제가 나도 싸 주고서. 다 주가 너무 너랑 때를 빼나. 랑아 양양도 노바탄 간에 재미 메시나. 대삼들 시랑랑 시당들 랑 까미 대다게 시당에 못돼. 시당이 남이 있잖아. 시당이 사실 양딸 밑에 서는 통나 이들은 고초 나오면서 대들이 고초 매가 고초 매도 어땅에 쌓아 죽는다고 사람들이 랑랑 이치라고 지라고 남농 때로 다 그래도 때들이 문에 남농다 다는 남이 있잖아 이 라게 이 남농 때다가 원반 남농다 제가送人们那里边남도 죽거를 탐발라 라는 것만 뭐 이러라면 냠뇽도 되어지 저저 냠뇽데 가리 단이 녀몽 깨송스 단이 뭐 어떤 거 자이 어떻게 깨송스 당니 저거도 없지 녀몽 깨송은 내가 색도고 동행이 색도고 뒤는 이들이 내가 동행이 색하고 내가 색하고 요리 내가 속다 얼마가 동행이 색도고 요리 베스트다고 시장 색도는 녀몽이 다 색도를 녀몽이 색을 불린 적도 없이 랑랑이 있지요 그래서 So, Entonces, estas palabras deben aplicarse a tu propia práctica, a tu propia mente. Milarepa dijo, la esencia de la unipuntualidad es sostener los pensamientos, tener los pensamientos así a raya, no dejarte arrastrar por ellos. Generen emociones o no, ustedes tienen que checarlo por ustedes mismos. Y desde no elaboración, dijo Milarepa, la no elaboración es la habilidad para cortar, para arrancar de raíz todos los pensamientos. Y ustedes tienen que verificarlo por ustedes mismos, si pueden hacerlo o no. Por ejemplo, si hay una persona que realmente les molesta mucho y siempre que pueden los molestan y los hacen enojar mucho. Cuando este enojo surja, obsérvenlo, observen ese enojo, vean su resentimiento hacia esa persona y practiquen, mediten con el enojo. Cuando el enojo se disuelva y vean a la persona otra vez y ya no haya sensación de enojo, entonces ustedes pueden estar tranquilos de que ya arrancaron la emoción aflictiva. Pero ustedes tienen que verlo por experiencia propia. Naturaleza dijo que la meditación tiene que suceder con base en la experiencia. Cuando los pensamientos se disuelven en el Dharmakaya, es alguien que ha reconocido que los pensamientos se disuelven y son Dharmakaya, es alguien que ha experimentado realmente. La meditación debe estar basada en la experimentación, en la experiencia real. ¿Y cuál es la experiencia? Una emoción aflictiva surge, ustedes la reconocen. Ya surgió una emoción aflictiva y entonces mediten en eso y la emoción aflictiva se disolvió y yo me sentí muy bien. Cuando surge la emoción aflictiva y se disuelva completamente, entonces ustedes la han arrancado. Lo que es importante es que ustedes tienen que ser capaces de soltar no solo los pensamientos negativos,
sino también los pensamientos positivos, gozosos. Y también tienen que ser capaces de soltar el gozo, que el sufrimiento es un poco más fácil que el gozo, porque es difícil soltar el gozo. Deben esforzarse por soltar ese gozo. Se los digo desde mi propia experiencia. Personalmente, yo he podido soltar el enojo, disolverse por completo en su propio estado, y también he sido capaz de soltar todas las otras emociones aflictivas. Por eso confío en esta experiencia. todo de do ong song zha chung ga de do yong ko de le de do yong song te de lo ma de zha de yong ge le o chang ji guang pang to le yang zhe shen ji zong jie de ge de da chen ji zong jie ge de er dong nyam de zhuo ge de sa jie to ma de zha zheng de ne de ko ji de le de yin yang sa jie guang pang to de ju ma da me ni mu bo de 대도 각각 통고 요말 콜데 취탑지 주마스타는 통짜지 강이 강한 요말 대하망으로 오 다시지 동체고 다다다는지 뉴제기 줄이차차 된다기 다양 코고서서 대저고 인사를 고대에도 용어들아 충이송 들이 동지 시제 용기 다장 나토들에도 온신 좀더 맞춰봐 들어가는 보소 나도 그래도 차이 차와 용을게 그라 좀 보이소 나시 콘데 탐제라 동진이시 좀봐 좋네 그래도 다 다시 좀더 줘봐 그라 첨보 송들이 그라 기동 점점 총성들 대해서 송들이 깨닫더니 냠니를 깔랑했더니 다다다 그 레도시바데 진체미바 나연즈바데 우리 딸이 대마다 하더니 레도 연구요래 이 나연즈바다 다소 들려서 강용도 요만에 되는 이 난진 배워치에서 그런 제대도 저거리 이제 당신은 조금 나연즈바데지 마음이 빠르더니 문이 나요는 제일 좋고요래 나시 받은 더가 보다 나시 받은 문이 매와도 하고는 이 쪽에 필요 제고요래 다 봐도 봐 지마도 봐 대하고는 들이다다 들이 그다고 걸 다된 나오는 그냥 수행지 And so, as I mentioned before, Como mencionamos antes, en la etapa de no elaboración media, uno ha purificado la fijación de verificarla. Uno ha dejado, uno se libera de la fijación de verificar la naturaleza vacía y de toda apariencia, existencia, samsara y nirvana, pero uno está libre de expectativas sin miedo. Pero hay gente que pregunta, pero tengo que regresar a ayudar a los seres, porque si tengo que regresar voy a tener que volver a esta existencia de sufrimiento a los 6 reinos. Y si ese es el caso, ¿por qué cualquiera querría alcanzar la budeidad? Por un lado, cuando uno ha alcanzado el estado de budeidad, uno no ve las cosas así ya, uno ve todo como ilusorio, uno ya no ve la felicidad y el sufrimiento ni nada, todo es como un juego ilusorio, pero una persona común no entiende eso y cree que hay que volver al samsara por el beneficio de todos los seres, pero pensar así es como si todavía estás pensando con tu cuerpo de carne y huesos. Por eso hay todavía expectativas sin miedo. Esa es la elaboración menor. La media, uno ha purificado la fijación de verificar la experiencia del vacío. Sin embargo, las expectativas y el miedo aún surgen con respecto a las apariencias y uno no ha dejado por completo de superponerse a la realidad.
O sea, hay pensamientos sutiles de expectativas y miedo con respecto a algunas apariencias. Son fijaciones muy sutiles en la etapa de no elaboración media. Y en la etapa de no elaboración mayor, uno se libera de la fijación de verificar la naturaleza vacía de toda experiencia, apariencia y existencia, samsara y nirvana. Uno está libre de expectativas sin miedo. En este estado uno está libre de expectativas sin miedo. Desde una perspectiva práctica, si uno todavía tiene estos pensamientos de expectativa y miedo, surgen desde el aferramiento. Si uno tiene estos pensamientos, es un signo de que uno no está en esa no elaboración mayor, no ha purificado uno el aferramiento al yo. Y mientras el aferramiento al yo sigue ahí, uno continuamente pensará así, tendrá expectativas y miedo, mientras haya una percepción de un yo. Se dice que mientras haya un aferramiento al yo, también hay un aferramiento a los demonios. Pero de hecho todos los demonios no son otra cosa más que el aferramiento al yo. Y la cuestión con el yo es que no existe. Si el yo realmente existiera, estaría bien aferrarse a él, pero como no existe, de hecho, nos estamos aferrando a algo que no existe. Si solo sabemos eso ya es muy benéfico. Y porque el yo no existe, tampoco existen los otros inherentemente. Esto es lo que me gustaría compartir con ustedes hoy sobre el estado de no elaboración.
la cuarta alma caso mutri 추지 졸란게 저다 배주 대기제 고요래 대주로다 말하시 들으셔 양산이 야요 주로도 뭐 통계 가고 차송야 And so many of the Entonces, muchos de los siddhas del pasado han dado enseñanzas sobre los 4 yogas del Mahamudra, pero la esencia de todas estas enseñanzas está en el Ganges Mahamudra. Y en particular hay una línea que dice, sin un solo pensamiento, decisivamente ve tu naturaleza última. Esto lo enseñó Tilopa. Entonces, deben leer estas instrucciones. Hablando de Tilopa, hay una enseñanza que Tilopa dio, que es la más importante, la más preciada de todas sus enseñanzas preciosas. Y la compiló Drupan algo. Hay 3 niveles de instrucción. Y uno de ellos son que la práctica del gurú raíz, es la mejor manera de despejar cualquier obstáculo en el Dharma. Y segundo también, que es la mejor forma de incrementar la práctica. Entonces, practicar el guru yoga en esencia es ver a tu gurú raíz como personificación del Buda, como el Buda mismo. Verlo como puro, cultivar una percepción pura es lo que despeja todos los obstáculos e impedimentos y lo que incrementa tu práctica. Y este es una instrucción muy importante que viene del linaje Drukpa, y Milarepa también habló de los 6 formas de recordar al gurú. Hay muchas enseñanzas diferentes de practicar al gurú, pero estos 3 niveles de Tilopa, a mí me lo enseñó Ati Rinpoche, y dijo que el gurú raíz debe verse como la esencia de todos los gurús, y la esencia de las 3 joyas, las 3 raíces y demás. Por ejemplo, el cuerpo del Bodhi es el Sangha, el habla es el Dharma y la mente es el Buda. Y también significa ver a toda la Sangha como completamente pura. Significa cultivar una vasta y pura perspectiva de percepción. Y cuando ustedes desarrollan fe en los seres superiores, eso purifica el orgullo. Y cuando generan devoción por los seres, eso genera compasión. Este es el punto más importante, Dharma, amigos, y hoy voy a parar la enseñanza. Aquí, si cometí algún error o confusión, lo confieso. Y por otro lado tienen sus tempos y sus maestros a los que le puedan preguntar. Tienen a sus maestros donde quiera que ustedes estén, pregúntenles. Y es muy importante que hablen del Dharma. Eso es muy importante en el mantra secreto. Cuando los discípulos reciben enseñanzas, toman notas, pero luego guardan sus notas y ya no las vuelven a ver. Y eso es porque no tienen tiempo realmente de verlos, pero deben volver a verlas y estudiarlas. Lo más importante es no tomar notas, sino discutir acerca del Dharma con sus maestros y sus compañeros. El Buda Shakyamuni dijo, deben analizar mis enseñanzas tan claro. Tienen que pulir las enseñanzas como pulirían un diamante para que su brillantez se haga aparente. Por eso deben investigar en las enseñanzas.
y es importante los debates. Así que, Tashiderek, amigos Dharma, y nos vemos mañana. Boje, maje, bana, chijaje, chibo, nyamba, me bayang, gong le, gong de, peo, yo. Ai, bờ sáng có thêm chứ, come on, long life. Larga. Thank you very much, His Eminence Gachen Rinpoche, and for bestowing us a very profound teaching. And Rinpoche, qua thân thể, Rinpoche. Thêm bao nhiêu? Thank you, Rinpoche. Thank you, Gracias, Rinpoche, Venezuela, Alicia. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you so much. ありがとうございました。